Pues buenas tardes. Hoy voy a empezar sin música de momento, después ya la pondré, porque quiero hacer un pequeño homenaje al bicentenario del nacimiento de Miguel Bakunin, Mijaíl Bakunin. Y entonces he querido, pues eso, porque estoy cansada de dar siempre las mismas noticias que todos ya sabemos, que este país está como está, y ya está. Entonces tenía ganas de hacerlo y por eso lo estoy haciendo un domingo por la tarde, hora no habitual. Normalmente de Talavera no se entera. Bueno, pues Talavera no se entera, especial Bakunin. Un homenaje a mucha gente como él, que tenemos todavía la ilusión de que esto sea como él lo pensó. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Bicentenario del nacimiento de Mijaíl Bakunin, que fue, pues, libertad sin socialismo es privilegio, injusticia, socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad. He querido hacer aquí como un pequeño monográfico a este bicentenario de Bakunin. Para mí, desde luego, una persona muy importante y que sentó unas bases que si hubieran florecido mucho más, como dicen nuestros actuales políticos, hubieran tenido otras raíces más vigorosas, habría sido estupendo para la humanidad. Y en esto voy a empezar leyendo pues una canción, la letra de una canción que le dedicó el cantautor italiano Alessio Lega, que se llama Por la libertad, y dice así: descanso a la sombra del silencio que ahora siento, descanso a la sombra del cemento, descanso a la sombra del poder más absoluto, al que siempre he combatido, descanso a la sombra de ese vuestro ser de ser esclavos, eso que siempre os ha aprisionado, y estáis a las puertas y tenéis llaves, descanso a la sombra del Estado. Solo por la libertad nací un día y he vivido y he luchado y he perdido. Solo por la libertad nací un día, en medio de gente que no quiere sentir nada. Solo por la libertad he levantado la revuelta,
en todo rincón y en todo momento, solo por la libertad. Descanso a la sombra de mis compañeros asesinados, por el tiempo que después nos ha dividido, de vuestra mirada que sobre la mía se posa, sobre alguna foto polvorienta. Descanso a la sombra de vuestro pálido olvido. Descanso siempre sin paz, siempre amos. Siempre hay algún Dios que oprime a su pueblo y el pueblo calla. Solo por la libertad, por todo el mundo que he corrido y sin la sombra de un remordimiento, solo por la libertad he rechazado casa y oro, el poder y el trabajo, solo por la libertad de un mundo que no la quería, pero después encadenado la lloraba y solo por la libertad. Descanso a la sombra de quien cree que ha sido un soñador exaltado y de quien cree que hoy todo va bien, democracia y nuevas cadenas. Descanso a la sombra de quien lee un tratado mío y en vez de ocupar las calles, que es lo que debería hacer, y yo grito. Yo que he corrido y que he luchado, descanso en las librerías. Solo por la libertad he escrito, he amado y he luchado. Y no para ser estudiado, solo por la libertad. Si no podía tirar piedras, he caminado nuevos pasos. Solo por la libertad, contra toda reforma de poder. Y para no tener que ver mi querida libertad, trapo rojo, sanguinolento, de un estado muy intrigante, mi querida libertad, vendida como una puta, libertad americana, mi querida libertad, convertida en una palabra que se estrangula en la garganta, solo por la libertad. Descanso a la sombra profunda y oscura, descanso a la sombra y al miedo, descanso a la sombra que se hace cada vez más negra, invierno sin primavera, y sin embargo hay quien lucha en estas estancias y quien pide y quien quiere, y entonces un rayo luminoso de esperanza me hace descansar al sol, Bakunin, el hombre de las ideas. Mijael Bakunin es sobre todo un revolucionario. No es un anarquista de salón, es un hombre de acción que no escribió su primer texto político hasta 1842 y siempre consideró que su producción teórica estaba subordinada a su acción revolucionaria. La biografía que ha escrito Elena Ismailowski apunta: los escritos de Bakunin están compuestos por cuartillas dispares, proclamas, cartas, artículos de propaganda. Arreglado todo a voluntad de los impresores clandestinos o de los amigos a quienes confiaba con frecuencia sus pruebas. Daba a sus camaradas libertad absoluta para retocar y abreviar sin tener ningún amor propio de autor. ¿Quiere eso decir que su labor teórica es menor o de escaso interés? En absoluto. Pero sí es verdad que encontramos en él más intuiciones que certezas. Pero ¿no es esa precisamente una de las señas de identidad del anarquismo? Así fue, porque Bakunin así lo quiso. Era hijo de su tiempo y su tiempo fue el del romanticismo, mientras Marx, con puntualidad prusiana, pasaba las tardes en el mismo pupitre de la biblioteca del Museo Británico. Él apuró apasionadamente la lucha. Él luchó en las barricadas de Dresde, de Praga o en Lyon. Fue condenado a muerte en Alemania, el Imperio Austrohúngaro y en Rusia. Vivió como mísero emigrante en docenas de países.
Quizás por ese su pensamiento, que no es estático ni monolítico, realizó una tarea titánica al llevar sus reflexiones más lejos que los socialistas utópicos, atados a los convencionalismos burgueses y más lejos que más, siempre deudor de su academianismo y su rígido racionalismo. Solo más de una década sentó las bases teóricas del anarquismo contemporáneo. Bueno, pues esto es, ya sabéis que antes fueron amigos, Carlos, Marx y él, y después cada uno tiró por un lado, porque Bakunin era de batalla y era obrerista total y humanista, y en cambio Marx, ya veis lo que pasó cuando se acabó la Rusia de los zares, que siguió dirigiendo con mano firme. Las bases del anarquismo contemporáneo son: la primera es la libertad. Bakunin nació en 1814, por eso estamos celebrando su bicentenario, en la Rusia zarista, un imperio autocrático en una Europa que aún luchaba por romper las trabas del antiguo régimen, cuando la libertad individual y colectiva había que conquistarla cada día, pero fue más allá de los postulados de la burguesía liberal. Para Bakunin, la libertad de cada uno de nosotros no termina donde empieza la del otro. Por el contrario, la libertad de los otros es complementaria a la mía. Yo solo soy verdaderamente libre cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, sean igualmente libres. Y cuando más numerosos sean los hombres libres que me rodean, y más profunda y duradera será su libertad. Tanto más extensa, más profunda y más duradera será la mía. Porque el no es individualista, no es Nietzsche. Para Bakunin, la sociedad es una construcción humana, pero insustituible. No quiere aislarse de ella ni remontarse por encima de ella como un superhombre. Quiere transformarla de raíz, y esa es la raíz, que es la libertad. En segundo lugar, yo señalaría el materialismo, una herencia de su pasión por Engels, cuya filosofía abrazó con la misma convicción con la que rompió con otras muchas cuestiones, cuyas obras le habían abierto el apetito para el pensamiento abstracto. Quizá por eso siempre le quedó un paso idealista. Para Bakunin, las dos realidades materiales o las que no lo podemos sustraer, de las que no podemos sustraernos, son la naturaleza y la sociedad. El resto de las instituciones, incluyendo el Estado y la Iglesia, son construcciones humanas que pueden y deben ser superadas, pues solo han sido levantadas para coartar nuestra libertad. En tercer lugar, destacaría su humanismo, que se ha repetido que los anarquistas recogían una herencia y creían que el hombre es bueno por naturaleza. Bakunin decía que nada más lejos, sostenía que si creemos en una naturaleza común a todos los individuos, esta tiene que ser interior y superior a ellos, y solo puede ser Dios un concepto cuyo materialismo rechaza. Por tanto, no nacemos buenos y tampoco se nos puede coaccionar a ser buenos. Debemos de serlo como una premisa ética, y de ahí la importancia de la coherencia entre fines y medios. No hay otra guía en la vida que la ética. El humanismo le empujó al colectivismo económico, que era lo contrario a la propiedad colectiva, pero que se oponía a eliminar aquella propiedad individual que no generase explotación. Huyendo de las abstracciones, intervino en los debates más acuciantes de su tiempo,
el nacionalismo y la lucha de clases. Siempre hostil al nacionalismo ruso, en su juventud defendió el peneslavismo, implicándose en revueltas en Polonia o en Praga, pero desengañado de esta experiencia, se desembarazó del nacionalismo decimonónico, firme internacionalista, defendía el efecto a los que llamamos la patria chica, la defendía siempre, pero se oponía a que ese sentimiento tuviese dimensiones políticas, es decir, para Bakunin, la protección de las particularidades de los distintos pueblos no podían desembocar en una formación de estados propios, que solo sirven para ser nuevos instrumentos de opresión. Bueno, esto mismo era lo que pensaba Bakunin, que ahora está de rabiosa actualidad, que sí, que hay que salvaguardar las costumbres de tu entorno más cercano, porque eso es bueno, pero que luego hay que ser totalmente cuantos más seamos, mucho mejor, y que además que eso de los nacionalismos no podría ser bueno. Es su manera de pensar y ahora mismo está, pues eso, en plena actualidad. Desde luego no fue ajeno a la lucha entre la burguesía y el proletariado. Para Bakunin, la descripción a una de las dos facciones enfrentadas no podía establecerse exclusivamente en base a presupuestos económicos. La diferencia no está en la desigualdad, capacidad económica de unos u otros. El problema, según lo veía, no era que la acumulación de riqueza crease una clase social superior y ésta consolidase esa supremacía mediante instituciones políticas, sino que lo que detectaba el poder político siempre que estaban en él terminaban por oprimir a los demás y de actuar en su propio beneficio. Opinaba que fuese cual fuese el modelo económico, las élites siempre actúan en provecho propio y en contra de las libertades y los intereses de la mayoría, una ley universal que valía para la aristocracia feudal y para la dictadura del proletariado. Además, tampoco creía que los obreros de la industria moderna tuviesen ninguna superioridad sobre las demás clases sociales oprimidas y explotadas, como podrían ser los campesinos o los artesanos. Así que, a pesar de su afición por las sociedades secretas, también se opuso a cualquier vanguardismo. Hablar de las ideas de Bakunin es hablar de Bakunin, pues no hay distancia entre su vida y su obra, como dice su biógrafo Kaminsky. Y Marx es estudiado, comenta también, y Bakunin imitado. Bueno, pues esta es un trozo de lo que fue la historia de este hombre que quiso un mundo mejor. Lo pasó muy mal, estuvo en la cárcel, en fin, muchísimo lo pasó, pero ha dejado una pequeña simiente, pequeña, muy pequeña, pero ahí tiramos, Bakunin inmortal. Las diferentes posiciones que representaban a Carlos Marx y a Miguel Bakunin sobre qué debería ser y cómo organizarse en el naciente movimiento obrero no solo marcaron el propio desarrollo de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, Haití, sino también fue expresión de las dos grandes líneas que en adelante marcarían la trayectoria del obrerismo. Una de esas denominada política autoritaria del socialismo marxista primero, la socialdemocracia de la Segunda Internacional después y finalmente la comunista de la Tercera Internacional, auspiciada por la Unión Soviética y su apéndice, la Internacional Sindical Roja, que fue
pues la otra que es antiautoritaria, colectivista primero, anarcocomunista después, sindicalista revolucionaria más tarde y finalmente anarcosindicalista, la Organización Internacional de la Segunda Línea, que fue la Haití, la creada en 1864 y la reconstruida en Berlín a finales de 1922, en el enfrentamiento que ha pasado a la historia, centrado en las figuras de dos de los máximos representantes de cada una de las corrientes, hasta el punto que se le atribuye un papel fundamental en la decadencia y extinción de la primera Haití. Hoy es motivo de numerosos escritos en que las filias y las fobias se reparten por partes iguales, dependiendo de quién empuñe la pluma o aporree el teclado. Basta con echar una mirada a cualquier web por ahí. Como suele ocurrir en estos casos, y más con organizaciones de por medio, los colores de cada uno son exclusivamente, y no lo son así, que no lo deberían ser, blancos y negros. Más bien recorren todas las tonalidades de los grises, es decir, que si se acusa a los vacunistas de realizar todo tipo de intrigas y ataques personales, tampoco se quedaría a la zaga las que se pondrían en enarbolar contra los marxistas. Tampoco escapan a este hecho las perspectivas doctrinales o las de los análisis de los acontecimientos que vivieron, tan cierto como que este 2014 es el 200 aniversario del nacimiento de Bakunin. Es también el casi 150 años de la fundación de Haití en Londres. Así pues, partiendo de este principio, podemos enfocar el enfrentamiento entre Marx y Bakunin desde una triple perspectiva: el contexto en el que se produjo el nacimiento obrerismo organizado, sus personalidades y la influencia de cada una de las que se plantea en la evolución del movimiento. Con Marx tuvo muchas desavenencias. Por debajo de estas diferencias finalistas y organizativas subyacían otras. En primer lugar, el puesto que ocuparía la autoridad. Para Carlos Marx era una garantía de eficacia. En cambio, para Miguel Bakunin, una forma de perpetuar el control de los hombres. En segundo lugar, está el papel otorgado a los diferentes grupos sociales como sujetos revolucionarios. Para los primeros era la clase trabajadora, el proletariado, quien protagonizaría el proceso a través de acciones organizadas bajo los presupuestos científicos del materialismo dialéctico, una doctrina que refleja los intereses de la clase obrera. Para los bakunistas, el campesinado también tenía un papel que jugar y la acción individual y colectiva competía con los principios científicos, pero no solo los campesinos, también individuos pertenecientes a otros grupos sociales frente a la ideología de la clase marxista. El anarquismo enfatiza el papel del individuo. Y bueno, pues nada, Bakunin murió en julio de 1876 en Berna, en Suiza, y Marx murió en Londres en marzo de 1883, hoy, 150 años después de la creación de Haití, tenemos perspectivas suficientes para hacer un balance. En primer lugar, que finalmente terminaron prevaleciendo mayoritariamente los planteamientos marxistas que el sindicalismo europeo. La acción política fue derivando hasta su actual situación marginal. Cuando tuvieron la oportunidad de ocupar el Estado, como en Rusia en el 14, terminaron desarrollando un totalitarismo exterminador. En segundo lugar, donde los planteamientos bakunistas prevalecieron, como en España, el asociacionismo obrero continuó siendo el catalizador revolucionario que protagonizó la Revolución Española entre el 36 y el 39. Bueno, pues todo esto que hemos
que hemos recopilado, vamos, que he recopilado, casi todo es de la revista Tierra y Libertad, casi todo lo que de donde he cogido la información. O sea que muchas gracias a esta revista y nada más. Bueno, pues eso, que está bien claro que lo que él sigue siendo una utopía, aunque en algunos momentos fue una realidad, y da pena que luchara tantísimo, que le embargaran todos sus bienes, que le metieran, bueno, en la cárcel, que estuviera deportado, en fin, un montón de cosas que ahí están. Sembró una semilla y luego cada uno, porque hay muchos tipos de gente que se considera anarquista. Una cosa es anarquista, otra cosa es cenetista, otra cosa, en fin, que cada uno lo mire como quiera. Y ya para terminar, pues después de haber escuchado todo esto, me gustaría que, aunque no sea ya en este programa, porque no estáis entrando, en otros, que en las próximas entradas que haga para Talavera no se entera, Pilarica Dinamitera, pudierais poner alguna opinión y para ver así. Ahora ya podemos contestar a las preguntas de quién es Bakunin. En su inicio fue consecuencia, pero ahora ha pasado a ser origen y causa de nuestra emancipación, parte de la transformación hacia nuestra realización como seres humanos. Y esto ha sido todo por hoy domingo por la tarde, y nada, esperando que contestéis por ahí en los otros episodios, y para que me digáis qué os ha parecido el especial este que hemos hecho de Bakunin, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, ya sabéis, salud, dignidad, y nos escucharemos cuando el destino así lo quiera. Negras tormentas agitan